Buenas a todos, bienvenidos a la segunda parte sobre nuestro programa especial de robótica e IA. Si no habéis visto la primera parte, que es sobre robótica, os recomendamos que la veáis, ya que es una pequeña introducción sobre un tema del que vamos a seguir hablando ahora. Y nada, hemos decidido dividir este programa en diferentes secciones para que se haga más ameno. Sí, al principio comenzaremos explicando un poco lo que es la inteligencia artificial, qué determina lo que es una inteligencia artificial y qué usos se le están dando a la IA por lo general. Sí, en la siguiente sección hablaremos de las aplicaciones más utilizadas en el sector, qué sectores de nuestra industria usan más la inteligencia artificial y también daremos un par de ejemplos que son menos conocidos y más revolucionarios en ese aspecto. Sí, aparte de todos los puntos favorables que destacaremos de la inteligencia artificial, después nos meteremos también en los dilemas éticos que pueden surgir y cuáles son los puntos que tenemos que seguir para que una inteligencia artificial sea correcta, ¿no? Efectivamente. Y también daremos un par de ejemplos, un ejemplo de una inteligencia artificial que sigue los principios éticos y otra inteligencia artificial que no los sigue, para que podáis ver las diferencias. Y finalmente haremos un poco de debate sobre... Un debate, contrastar opiniones y ver las zonas en las que crea más debate la inteligencia artificial. Sí, y sobre todo un punto muy importante también es determinar si en el futuro deberíamos considerar a las inteligencias artificiales como entes independientes, ¿no? Sí, la singularidad de las inteligencias artificiales y cómo se pueden desarrollar ellas mismas sin necesidad de una ayuda externa. Claro, pero al final ese desarrollo independiente no es tan dependiente si lo construimos nosotros. Pero bueno, eso lo vamos a abordar para el final, así que esperamos que os guste este vídeo y vamos con ello. Vamos allá. Bueno, para empezar a introducir este tema, primero debemos conocer qué es una inteligencia artificial y seguramente muchos de vosotros, cuando mencionamos la palabra inteligencia artificial, se os venga a la cabeza imágenes de robots futuristas como Terminator o como otros ejemplos que van a acabar conquistando el planeta, ya que son capaces de pensar por sí solos y no les gustan los humanos. La realidad es que, si bien esto es posible en un futuro, no hemos llegado a este punto y las inteligencias artificiales se usan de una forma mucho más sutil y ni siquiera nos damos cuenta, ya que realmente una inteligencia artificial es cualquier proceso informático o realizado con software que simule la inteligencia humana. Entonces, a este punto está implementada de formas mucho más sutiles. Sí, como tú decías en la definición, que es ver si tiene un comportamiento de la mente humana, por así decirlo, pues para detectar si un programa informático es una inteligencia artificial, originalmente de los primeros procesos para detectarlo fue el test de Turing, un grande Alan Turing, que uno de los padres de la robótica y de la inteligencia artificial. Sí, de la computación, yo diría en general de los computadores. Pues este test lo que venía a intentar estudiar era el comportamiento de una máquina. Entonces, al principio Turing proponía conversar con esa máquina y si la persona con la que estaba conversando no era capaz de detectar si era una máquina o una persona de verdad, entonces pues aprobaba el test. Aprobaba el test y se podía considerar que era una inteligencia artificial. También cabe decir que en ningún momento el ser humano que estaba testeando la máquina no estaba viendo personalmente que fuese una máquina, sino que estaba en una habitación con una pared o con... Claro, porque si no directamente detectas si es una máquina, si lo estás viendo. Claro. Luego también tenemos el caso de la habitación china, ¿no? Que es otro ejemplo, yo creo que es el segundo más conocido para determinar si una IA es una IA o no. Sí, porque el test de Turing a la larga se puede quedar un poco obsoleto, porque una vez se van desarrollando mayores inteligencias, pues es muy fácil. Al final es solo conociendo el lenguaje ya se podía pasar el test de Turing. Claro, además el test de Turing solo estaba enfocado al uso del lenguaje humano. Claro, por así decirlo. Luego sí que es verdad que han habido adaptaciones, pero se sigue basando en el fundamento de comprobar si utiliza signos parecidos al de la mente humana. Entonces, lo que pretende la habitación china es comprobar que el test de Turing no es tan válido. Y voy a dar el ejemplo de que estamos nosotros mismos metidos en una habitación cerrada
y tenemos todos los documentos sobre el idioma del chino y entonces a nosotros, a través, yo que sé, debajo de la puerta, nos da una persona un mensaje en chino y nosotros con todas esas herramientas que tenemos, pues somos capaces de interpretar el mensaje y producir una respuesta en chino perfectamente, aunque no tengamos ni idea. Entonces, claro, a partir de aquí se puede ver que tú puedes, por así decirlo, engañar a la persona y hacerla pensar que sabe chino cuando en verdad no lo sabe. O sea, en el ejemplo que tú estás poniendo, nosotros seríamos la máquina. Nosotros seríamos la máquina. Porque nosotros disponemos de todas las herramientas, claro, y podemos generar una respuesta. Entonces, claro, eso es lo que se supone, que la propia IA ya tiene las herramientas necesarias para generar ese mensaje, ¿no? Claro, entonces lo que dudaban es si considerar el sistema inteligente, porque claro, en general el sistema no sabe chino. Aunque Claro, solo está replicando ciertas órdenes que recibe. Claro, entonces, una de dos, o se consideraba que sí que era inteligente y también se validaba el test de Turing, pero lo que hicieron estos investigadores es sobre todo, por así decirlo, dar noticia y voz a que el test de Turing igual se quedaba un poco corto. Bueno, una vez visto estas dos formas de determinar una inteligencia artificial, quería mencionar un poco por encima los tipos de inteligencia artificial que existen. Principalmente tenemos 4. Por ejemplo, en el primer puesto tenemos las máquinas reactivas, que son las inteligencias artificiales que no tienen memoria, sino que calculan sus soluciones teniendo ya un árbol dispuesto. Por ejemplo, Deep Blue, que es una máquina de inteligencia artificial que se usaba para jugar al ajedrez, es un ejemplo de esto, ya que no tenía memoria de partidas anteriores. Simplemente, en base a las decisiones que había tomado hasta ese punto, pues decide cuál es la más favorable. También tenemos las memorias limitadas, que tienen eso, una memoria limitada, y podemos ver en un ejemplo muy fácil los coches autónomos, ya que necesitan de datos anteriores para poder calcular si tiene que girar a la derecha, si ve un coche delante tiene que frenar a los 2 segundos, etc. Y luego las dos últimas, que están más centradas en la concepción ya de seres y de entes. En el primer caso tenemos la teoría de la mente, en el que la propia inteligencia artificial es consciente de los seres que le rodean y de los entes. Por ejemplo, una cámara que apunta a un humano, reconoce que es humano, sabe que es un humano. Eso sería dentro de la teoría de la mente. Y luego están los robots o las IAs autoconscientes, que ya son las IAs que son conscientes de sí mismas y que pueden realizar una representación de sí mismas. Estos dos últimos tipos son los tipos a los que queremos llegar. Sí. Y son los tipos que nos imaginamos en las películas. Hoy en día no... Hoy en día los autoconscientes no hemos llegado todavía a ese punto, porque no somos ni capaces de representar nuestra propia consciencia. Entonces es muy difícil hacer que una IA sea capaz de representarse a sí misma. Y los de la teoría de la mente se está avanzando un poco a poco, pero también son IAs que están en pañales, por decirlo así. Claro, todavía queda mucha investigación. O sea que ahora las más utilizadas, por así decirlo, son las de memoria limitada, ¿no? Que sí, recogen datos... Y las máquinas reactivas, que son las que se pueden implementar en usos más domésticos, por decirlo así. Vale, ahora vamos a ver las principales aplicaciones de la inteligencia artificial. Por lo que vemos hoy en día, hay muchísimo uso de softwares libres que te permiten crear inteligencias artificiales y código que haga de inteligencia artificial. O sea que a nivel usuario, el uso y la implementación de inteligencias artificiales está muy accesible. Está muy accesible para todo el mundo, está muy globalizado y al final solo requiere pues, tener cierto conocimiento del tema. Sí, porque a nivel de hardware y de especificaciones tampoco necesitas un ordenador muy potente para realizarlo, es simple código. No, como cualquier otro código, a no ser que hagas un código aquí tremendo, que nadie creo que lo haga. Entonces, ¿en qué está afectando? Pues en que está habiendo un montón de aplicaciones distintas, porque claro, hay muchas personas desarrollando cosas diferentes y ya no solo hay aplicaciones en la industria, en la educación, en la medicina... sino que también hay artísticas, hay inteligencias componiendo música. Sí, por ejemplo, pintando. Un ejemplo que vi el otro día es que Photoshop ahora tiene una opción que tú puedes pintar brochazos como en el Paint
y esa inteligencia artificial te lo rellena con árboles, mar, paisajes, o sea, con hacer un simple dibujo, un croquis simple que podría hacer un niño de 5 años, eso la inteligencia artificial lo interpreta y te lo puede convertir en una obra de arte, en un paisaje. Pero estos son un poco los usos más a nivel usuario, Sí. a nivel personal, pero habla un poco Luego, de cómo está implementado en las empresas. sí, aplicado al mundo real, por así decirlo, a las instituciones, por así decirlo, el 55% de las empresas grandes, que son las que tienen más de 250 empleados, ya tienen al menos una inteligencia artificial en uso. O sea que es ya más de la mitad. Ya sea para gestionar expedientes. Sí, hoy en día es sobre todo para eso, para la recopilación de datos, el análisis y ofrecer una mejor competencia en el mercado. Claro, porque eso es uno de los puntos más fuertes que tiene la inteligencia artificial, que es capaz de manipular y gestionar datos que nosotros como personas humanas no podemos. Por eso se usan, porque pueden procesar miles y miles de datos por minuto. Claro, entonces a las empresas les conviene, ¿no? Les indica cuáles son los puntos fuertes, pues por los que deben de tirar y trabajar más. Entonces tienen muy buen uso. Sí, por ejemplo, en la educación o mismamente en la medicina, los hospitales ahora usan inteligencias artificiales para generar perfiles de usuarios y de pacientes mucho más personalizados, para saber si cierta persona con este tipo de sangre, esta edad y tal, puede desarrollar un cáncer o una enfermedad. Para eso sirven mucho las inteligencias artificiales y también en la educación, por ejemplo. Los mecanismos de detección de copias están basados en inteligencias artificiales y eso se usa prácticamente en todas las universidades que hay en España. Sí, y en un futuro se pueden hacer incluso todavía mejores usos en estos campos, de pues, crear un perfil más personalizado tanto para el paciente como para el estudiante. Y la verdad que esto hoy en día, tanto la educación como la medicina, son de los sectores en los que más se está utilizando por detrás de la tecnología. Sí, de las TIC, ¿no? Claro, es evidente que es donde más empresas van a utilizar inteligencias artificiales. Y luego donde se está viendo que va a haber un boom repentino o en poco tiempo va a ser en el sector de las finanzas, porque además en el mundo que vivimos es pragmático y utilitario, que lo que sirve es lo que es práctico, pues ahora que se mueve todo por el dinero. Muchas plataformas de trading ya usan inteligencias artificiales para saber cuándo va a ser la subida que más te convenga para comprar cierta moneda y tal. Así que nada, visto estas utilizaciones y estos usos más conocidos, ahora vamos a hablar un poco de la IA desde el punto de vista ético. Bueno, acabamos de ver los usos más prácticos y utilizados de la inteligencia artificial en la sociedad de hoy en día, pero ahora queremos explicar la parte más importante de este programa, que es cómo hacer un buen uso de estas tecnologías, ya que al ser tecnologías muy potentes y con mucho potencial en nuestra sociedad, es muy fácil que sean utilizadas de manera negativa, ya sea intencionadamente o no. Sí, al final también nosotros somos los que somos responsables de esas inteligencias, porque están diseñadas por los humanos, por los informáticos. Por mucha inteligencia que sea, esa inteligencia no ha llegado ahí de la nada. Claro, somos no es nosotros los que tomamos esas decisiones, ¿no? Sí, entonces de momento, como es así, que mínimo que establecer unos principios éticos. Claro, para hacer un uso correcto y que realmente las inteligencias artificiales sean beneficiosas para la sociedad en conjunto y no para empresas en concreto que se quieren lucrar a base de esta tecnología. Sí, no solo para los autores que consigan su máximo beneficio a costa de perjudicar a grupos vulnerables o a personas sin más. Realmente en esta materia la ética y la inteligencia artificial han evolucionado mucho juntas, pero todavía seguimos en un punto en el que la tecnología está mucho más por encima que las leyes. Entonces hay que dictar estos principios que realmente son muchos, pero vamos a mencionar 4 básicamente, que el primero y el más importante sería el respeto y la libertad de la autonomía de los seres humanos, y que la inteligencia artificial esté diseñada para no coaccionar en el comportamiento de los humanos, ¿no? Sería un ejemplo básico, cuando IAs controlan nuestros anuncios en redes sociales, hasta qué punto nos están coaccionando a la hora de elegir ciertos productos o, ¿sabes? Sí, y también en momentos en los que hay algoritmos que solo te ofrecen una opción o un resultado a una persona, cuando en verdad quizá
el mercado sea mucho más amplio y tenga más opciones en las que elegir, ¿no? Bueno, ese es el primer principio. El segundo es la prevención del daño, que deben estar diseñadas para no provocar daños por acción u omisión. Sí, al final es algo obvio que lo suyo es diseñar algo que no nos perjudique. Pero hay ejemplos que no respetan esto. Por ejemplo, el uso de drones con reconocimiento facial para atacar a ciertos objetivos militares. Sí, son drones militares. Eso sería daño por acción directa. O sea, sería una IA directamente diseñada para matar. O sea, ya se salta este principio directamente. Y también tenemos el principio de equidad, que eso también es bastante obvio a primera vista, que sería respetar los intereses de todas las partes que están involucradas en el uso, desarrollo y objetivo de la inteligencia artificial. O sea, tiene que haber un equilibrio para que no haya desequilibrios entre las diferentes partes. Respecto a lo anterior, por ejemplo, la ONU hizo una propuesta que era pues, sacar una ley que vetase el uso indiscriminado de inteligencias artificiales. Porque sí. Claro, o sea, que la gente lo usa como quiere, pero sobre todo las de... alto riesgo. Las de alto riesgo, las inteligencias de alto riesgo que se consideran, pues por ejemplo, estos drones militares que encima tienen reconocimiento facial. Y los datos de la cara de una persona son datos personales, ahí estaría entrando una vulnerabilidad increíble, Sí. ¿no? Esto se denegó por la Comisión Europea, entonces aquí se ve que no se respeta esa equidad entre los derechos de las personas, porque al final son los derechos humanos, que no... Se lo están saltando eso directamente sin miramientos, vamos. Simplemente por su beneficio, por sus intereses propios. Y finalmente el último principio importante sería el de la explicabilidad. Y esto básicamente es que las inteligencias artificiales tienen que ser claras y transparentes a la hora de explicar su comportamiento, qué hacen, qué información recopilan y cuál es su objetivo real. Porque hay muchas empresas que usan inteligencias artificiales para facilitar el tránsito de datos, pero en verdad están cogiendo información extra y vendiéndola a terceras empresas. Entonces, este tipo de cosas hay que intentar evitarlas a la hora de diseñar estas inteligencias artificiales. Para finalizar este programa, quería debatir un poco con Alonso si piensa que las inteligencias artificiales deberían considerarse independientes en algún momento. Hombre, ahora mismo lo considero lejos, pero sí que es verdad que los límites de la inteligencia artificial todavía están por descubrir y quién sabe, en un futuro si tendremos, seguramente sea un robot, ¿no? Viniendo del programa anterior, seguramente sea un robot con una inteligencia artificial, casi un robot humanoide. Sí, como hemos visto en películas como Yo Robot, por ejemplo, en las que se hace uso de las leyes de Asimov, que son bien conocidas. Sí. Para mí, aún así, sería un poco escéptico en cuanto a si no resulta como el caso de la caja china, si no es como una inteligencia aparente, que no es verdadera. Yo en el caso de que si se mezclase la inteligencia artificial con la inteligencia emocional, en la que las máquinas ya pudiesen llegar a tener como una personalidad, por así decirlo, claro, pero es que y ya pensar por sí mismas, ahí sí que consideraría la independencia de la inteligencia artificial. Yo sinceramente a día de hoy creo que no se deberían considerar independientes, ya que lo que hemos mencionado al final somos nosotros los que tomamos las decisiones sobre el comportamiento de la propia inteligencia artificial, y por mucho que se acabe llegando a una conciencia, vamos a seguir siendo nosotros los creadores de esa conciencia. O sea, nosotros hemos diseñado eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que hasta qué punto se les puede considerar independientes a las IAs. Yo creo que no. O sea, completamente independientes no, serían una derivación de nuestra forma de pensar o de nuestra propia inteligencia. En cuanto ahora, o sea, también es que pensando en es que tiene infinitud de potencial, claro, la inteligencia artificial. Entonces yo me estoy imaginando ese punto en el que una inteligencia artificial, aunque haya sido diseñada por un humano, pueda cambiar su comportamiento. Pueda cambiar porque al ser de autoaprendizaje, por así decirlo, puede se ver comporta como un humano. Sí, igual descubre que su propia inteligencia no está optimizada y decide corregir patrones sobre su pensamiento, sobre su comportamiento. También. Todo es posible. Bueno, esperemos que os haya gustado este programa, la segunda parte de nuestro especial sobre robótica. Os recordamos que si no habéis visto el vídeo,
el primero os lo dejamos para que lo veáis. Y nada, esperemos que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido sobre este tema. Sí, creemos que era un tema bastante interesante que tratar con vosotros, todos los que se han tratado en el podcast. Así que nada, compartir vuestras opiniones en los comentarios. En Instagram, como siempre, os dejamos unas historias y cuestionarios que podéis resolver. Así que nada, muchas gracias por verlo y hasta luego. Hasta siempre.